Guille, tenemos comunicación. Sí, el caso de Constanza Villacorta, esta nena de 12 años que murió en la clínica Avenida de Sáenz Peña, puso en escena a 4 médicos que están acusados de mala praxis, de homicidio culposo. Y entre esos médicos hay uno que yo la verdad cuando conocí el caso dije no puede ser, porque uno de esos médicos ya fue condenado por el mismo delito. Bueno, un médico acusado de mala praxis tal vez en una ocasión puede pasar. Ahora, en 2 ocasiones ya uno empieza a sorprenderse. Seguro. Es el doctor Walter Salmón, médico pediatra. Conocido, muy conocido. Muy conocido en Sáenz Peña, fue director del Hospital 4 de Junio y fue condenado por homicidio culposo, aunque una condena que quedó en suspenso, por un hecho que ocurrió en el 2013, un caso que particularmente lo seguí muy de cerca y que en esa oportunidad tuvo como víctima a Marcos Barreto, un niño que entró caminando a la clínica Avenida y lo sacaron muerto. La madre inició una batalla para hacer justicia por la muerte de su hijo y logró que sea condenado el médico pediatra, pero que una condena en suspenso hizo que este médico siguiera trabajando y pasara lo que pasó con esta nena de Quitilipi. Está en contacto con nosotros Melina Albarracín, es la mamá de Marquitos Barreto. Melina, muy buenos días, de NG Federal, de Radio Cadena Federal, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Guille, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu tiempo. Bueno, para recordar este caso, ¿no? Que fue muy tremendo, muy impactante, porque hablábamos de un nene, de un chiquito que vos lo llevaste con sus 5 años a que lo atendieran en una clínica donde aseguraban brindarle el mejor servicio, ¿no? Y todo terminó de la peor manera. Bueno, y ya vamos a retomar el contacto con Melina Albarracín. 5 años tenía este chiquito, hoy estaría cumpliendo 17 años. Marcos Barreto, casualmente la misma edad que estaría cumpliendo este año Constanza Villacorta, ¿no? 3 años en prisión es lo que le habían impuesto, una condena a Walter Salmón, pero una condena en suspenso por ser la primer condena que tenía, no tenía antecedentes. Melina, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Bueno, decía, ¿no? Recordaba un poco el caso de Marquitos, que con 5 años vos lo llevaste a una clínica, creo que con un cuadro de fiebre, un dolor abdominal, con algo muy sencillo y que terminó de la peor forma. Marquitos, digamos, él, No se escucha bien, Sí, perdón señora, perdón Melina, nos escuchamos a ir por teléfono nomás, porque no la escuchamos bien, lamentablemente. La vamos a llamar, Melina, la vamos a llamar por teléfono. Perfecto. Para tener una mejor comunicación y un mejor contacto con usted, porque queremos hablar largo y tendido acerca de este caso que en su momento conmocionó no solamente a Sáenz Peña, Guilla, sino a toda la provincia, y que involucra nuevamente a un médico que otra vez está en el ojo de la tormenta, ¿no? Con la misma acusación. Eso es lo más increíble, porque es un médico por cuyas manos pasan niños todos los días, claro, ¿no? Y es casi inexplicable que habiendo sido condenado, vuelva otra vez con una misma causa por mala praxis, por no prestar asistencia médica a un menor de edad, a un chiquito. Bueno, una cosa, Guille, es que sea condenado prisión en suspenso, ¿no es cierto?, la condena de él. Y otra cosa es que no le hayan sacado la matrícula, que no le haya suspendido para ejercer su profesión, teniendo en cuenta ese antecedente, pues si fue condenado es porque fue encontrado culpable. Exactamente, exactamente. Y siguió trabajando. Siguió trabajando y pasó lo que sabía podía pasar, ¿no? Que terminó con una nueva denuncia por presunta mala praxis, en este caso una nena de 12 años, el caso de Constanza, y por el que ya fue imputado no solo él, sino otros 3 médicos de la misma clínica, la misma clínica Avenida en Presidencia Roque Sáenz Peña. El caso de Marcos Barreto fue muy impresionante porque además nadie creía que un médico tan conocido como el doctor Salmón pudiera estar involucrado en una causa como esta, ¿no? Y sin embargo las pruebas fueron
categóricas. Al chiquito no le brindaron la asistencia que debían brindar y el doctor Salmón además con esa actitud de retarle a los padres porque le pedían ayuda, Claro, ¿no? claro, Algo claro. muy similar a lo que nos contaban los papás de Constanza hace días atrás, que nos decían exactamente lo mismo. El doctor Salmón, cuando le íbamos a decir que la vea a nuestra hija porque no estaba bien, porque no podía ni siquiera ir caminando al baño, nos mandaba a dar vuelta de la manzana. Nos decía, vayan a caminar y tranquilícense. Bueno, la nena terminó muriendo, obviamente, por una desatención de este médico y otro equipo médico que integra el staff de la Clínica Avenida en Presidencia Roque Sáenz Peña. No sé si... Cuando si tengamos tenemos... la comunicación con Melina, ahí está. Melina, ¿me Ahora, escuchás? ahora. Sí, Guille. Ahora te escucho perfecto. Bueno, estábamos haciendo, ¿no?, una referencia de lo que fue el caso de tu chiquito, que tengo entendido en estos días iba a cumplir 17 años, ¿no? Ayer era su cumpleaños. Ayer. Y esa impotencia, ¿no?, de estar hablando otra vez de un caso de mala praxis, otra vez del mismo médico que se supone debería haber estado por lo menos retirado de la actividad. Así es, Guille. Impotencia es la palabra que lo define. Yo cuando vi la noticia de los médicos por mala praxis, no había visto el nombre del doctor. Y automáticamente pasó por mi cabeza. Después cuando confirmé que era él, la verdad que no hay palabras, no se puede definir, más cuando uno pasó por tantas cosas para que no suceda, para que no le suceda a otro. Es inexplicable todo esto. Marquitos tenía 5 años, ¿no? Vos Sí. lo habías llevado, si no recuerdo mal, por un cuadro de fiebre y un dolor abdominal, algo mínimo, entró caminando de tu mano a la Clínica Avenida. Exactamente, Marquitos tenía fiebre, le dolía su pancita, el costado, el doctor lo interna por abdomen agudo y le hace todos los estudios. El problema es que el doctor no volvió a verlo. Lo dejó internado, Marquitos falleció al día siguiente en terapia, con un shock séptico, y con nosotros. Yo los escuchaba a los papás de esta nena, y la verdad que son momentos que a uno le vienen a la cabeza porque uno está solo con los hijos. Es horrible la situación, es horrible pedir ayuda, preguntar qué pasa, qué es lo que no está bien. Lamentablemente yo entre un 12 y un 13 Marquito ya falleció. Y yo lo escuchaba, bueno, los padres de Constanza también relataban algo que vos en las numerosas entrevistas que hemos hecho contabas, ¿no? Esa desidia, ese casi desinterés por parte del médico a querer atender a tu hijo. Conmigo fue ausencia total desde que él lo ve en el consultorio, lo interna y se va. Vuelve el otro día después de numerosas llamadas que le hicimos, de buscarlo, y ya no había nada que hacer. Ya mi hijo ya estaba todo morado, todo hinchado. Fue la verdad que conocer el infierno, porque uno como padre no le entra en la cabeza que su hijo se está yendo. Melina, ¿qué te dijo el doctor Salmón cuando pasó todo esto? ¿Pudiste volver a hablar con él? ¿Qué explicación te dio? Nunca. Nunca tuve la oportunidad de verlo, y no sé si quisiera tampoco, Guille. El caso de Marquito fue muy difícil, ¿no?, para ustedes, porque vos te estabas enfrentando a un médico muy conocido en Sáenz Peña, donde casi nadie creía posible de que un médico como el pediatra Salmón esté acusado. Sin embargo, vos pudiste comprobar todo lo que denunciaste. De hecho, terminó en una condena que en definitiva fue la nada misma. Fue la nada misma desde el momento en que me citan a mí y a mi esposo a decirnos que como él no tenía, o sea, él era actor primario,
o sea, iba a ser esa la condena. Nunca entendí por qué a él se lo condenó únicamente, se lo inhabilitó para ejercer la pediatría y no la medicina en general, porque el doctor siguió atendiendo, o sea... Después de condenado siguió atendiendo. Siguió atendiendo y uno se convierte como en la policía de sus propios derechos, ¿verdad? Porque la gente me avisaba, está en el hospital, está en Neo, y yo tenía que dar conocimiento a la justicia, cuando es la justicia la que se debía encargar de controlar eso. Yo sé que él estaba trabajando en 2 clínicas acá en Sáenz Peña, atendiendo niños como no debía. Lo único que por ahí es como que uno dice, es un llamado de atención que uno hizo, que valga la pena tanta lucha, exponer a nuestros hijos a una autopsia. El camino a buscar justicia es muy difícil y es muy desgastante. Yo hasta el día de hoy estoy en tratamiento psiquiátrico, Guille, y no le deseo a nadie, como siempre dije, yo no deseaba que nadie pase por esto. Y lamentablemente me imagino el golpe que habrá sido para vos conocer el caso de Constanza, ¿no? Porque vos decís, esto se podría haber evitado si efectivamente la justicia daba respuesta. Exactamente, se dilató lo más que pudo, dilataron todo lo más que pudieron llegar a una sentencia. Y a veces decía entre mí, a mí ya esto me sobrepasa porque Marquitos no va a volver, Marquitos no volvió nunca. Nosotros estamos condenados de por vida, pero se podía haber evitado, él no tenía por qué hacer las cosas tan impunemente como las siguió haciendo, porque yo considero que una persona que llamarlo error, como me decían, es un buen médico, yo entiendo, yo sé que era un buen médico, por algo yo le confiaba a mi hijo, pero uno tiene que hacerse cargo de los errores y pagar las consecuencias, porque nosotros pagamos con la vida de nuestros hijos. Sinceramente yo creo que esta persona no tiene ningún chiquito de dolor por la vida por lo menos por la vida de mi hijo. Melina, ¿qué le dirías a los padres de Constanza? No lo escucho. Sí, no sé si me escuchás, te consultaba, ¿qué le dirías a los papás de Constanza que hoy están atravesando el mismo camino tan doloroso que atravesás vos? No te escucho. Bueno, ahí ya vamos a retomar el contacto con Melina Albarracín. Para aquellos que se están sumando, es la mamá de Marquitos Barreto, es este chiquito que ustedes ven allí en imágenes. Bueno, esa es una de las tantas marchas que se hicieron, ¿no? El pedido de justicia, todo tirado por la borda, ¿no? Porque fíjate, el 2013... No sirvió para nada. No sirvió en absoluto para nada. ¿Y la justicia qué argumento dio en ese momento, Guille? Bueno, en ese momento quien logra, los padres logran una condena de el doctor Carlos Berbeck, juez correccional 1 en ese entonces, que dice, bueno, lo vamos a condenar a 3 años, pero en suspenso porque no tiene antecedentes, ¿no? Y le vamos a aplicar una prohibición de que ejerza la pediatría por igual tiempo de la condena. Obviamente que nadie controló eso. Seguro. Nadie controló eso, nadie se ocupó de que esta persona no siguiera atendiendo. Y nadie controló porque, como lo decía recién Melina, a mí me llamaban las madres, me decían, está atendiendo acá en Neo, está acá en pediatría, está atendiendo a chicos. Bueno, volvió a pasar lo que no debería haber pasado, ¿no? Lamentable. Bueno, hacemos una pequeña pausa, creo que producción. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Operativo Federal.
Bueno, tenemos allí el testimonio de Melina. Le agradecemos Sí. a Melina porque es muy difícil hablar de esto sí. después de tantos años y con semejante dolor encima, ¿no? Y además con esa sensación, me imagino yo, de que todo lo que atravesó ella no sirvió de nada, ¿no? Impunemente este médico seguía atendiendo. Un saludo grande a Melina y gracias a nuestros compañeros allí, nuestros corresponsales en Sáenz Peña, por el contacto.